Muy bien, buenas tardes a todos. Soy, como ya saben, Ignacio Gomá Lanzón, director de la Fundación Notariado, y que les voy a presentar la tercera sesión de formación de la práctica notarial que está realizando la Fundación sobre temas de interés práctico para empleados y también para notarios. En esta ocasión, no por nepotismo, sino porque es un gran especialista en la materia, presento a mi querido hermano Fernando Balanzón, notario de Madrid, que nos va a hablar de un tema de enorme interés práctico y de recentísima y rabiosa actualidad, como son todas las actas relacionadas con el mundo digital. Bueno, no hace falta irse mucho para atrás para saber, para recordar que en los periódicos han salido hace poco actas sobre WhatsApp, sobre las cuales mucha gente ignoraba su existencia. Y realmente todos los notarios sabemos que el nacimiento del mundo digital ha hecho que los notarios tengamos también que intervenir en hechos, como son estos hechos, en esta ocasión digitales, que muchas veces es necesario hacer constar para usarlos en las más diversas utilidades. Así que doy la palabra a Fernando para que nos dé una buena lección sobre estos temas, sobre los que, por cierto, como digo, es especialista, unos aproximadamente 45 minutos, recordándoles primero que la grabación de la sesión de hoy se publicará probablemente mañana en la web de la Fundación y el podcast quizá dentro de unos días, y que la semana que viene informaremos también sobre la siguiente sesión que será en enero y que recogerá, creo que será muy interesante también, las resoluciones más destacadas del año 2024 que todos debemos conocer y aplicar. Tienes la palabra, Fernando. Pues qué tal, buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido compañero y querido hermano. Y bueno, especialista, no sé si lo soy, pero sí es un tema que me ha interesado siempre, ¿no? Esta es una sesión práctica y por tanto los temas que voy a tratar van a ir directamente al grano a hallar respuestas o a dar soluciones que son las mías, sin pretender que sean las soluciones, podríamos decir, oficiales del notariado, pero sí son las que yo estimo a lo largo de la práctica que son más interesantes. Y sin más, voy a empezar a hablar de ellas. Y por eso quería que, en primer lugar, se compartiera el texto o el panel en el que se establecen sí, las actas, los tipos de actas de los que voy a hablar, que son 8 o 9, y que iré repasando uno detrás de otro para que se vaya viendo un poco cuál es el ámbito en el que quiero mover. Y empiezo por las actas de WhatsApp, ¿no? Como decía mi hermano, ahora están de actualidad, ¿no? Pongamos por caso que una persona entra en la notaría con un móvil y nos pide que levantemos acta y que hagamos constar una conversación que está en él referido a unos diálogos que tiene con su expareja en relación con el cuidado de los hijos comunes, es decir, incumplimientos de entrega de los hijos, incumplimiento del régimen de visitas, cosas de este tipo, incluso con un lenguaje a veces agresivo, etcétera. Cuando llega eso a la notaría, yo creo que en muchas ocasiones tenemos una especie de dudas difusas o de inseguridad, de no saber muy bien quizá el terreno en el que estamos pisando, ¿no? O sea, no sabemos muy bien si podemos hacer esto, si podemos hacerlo de una determinada manera, si no debemos hacerlo, etcétera. Es una situación un poco incómoda. Y por tanto, mi intención y mi objetivo aquí es poner el foco directamente en el asunto y ver lo que es y hallar sus matices y hallar soluciones. En primer lugar, hay que decir, para evitar cualquier tipo de duda, que las actas de WhatsApp son actas absolutamente aceptables dentro de la práctica notarial, en general. Es decir, no es algo dudoso, quizás fuera a principio en fin, de que se pudiera plantear, ahora desde luego no. En las actas que comentaba mi hermano Ignacio, en ese acta que se ha puesto ahora tan relevante en relación con un político del PSOE de Madrid, se han vertido numerosísimos comentarios, pero ninguno de ellos ha sido que el notario no estaba legitimado para autorizar ese acta. Ese acta está perfectamente, digamos, aceptada en la sociedad y es muy útil.
Ahora bien, sobre las actas de WhatsApp planean, en primer lugar, dos derechos fundamentales, como son el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad. Y esos derechos hay que ver en qué medida son aplicables o no. Vamos a hablar del primero, el secreto de las comunicaciones. El secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, en el artículo 18, que se refiere precisamente a que se garantiza que las comunicaciones pues, no sean públicas de cualquier manera. Ese derecho, en principio, protege frente a las injerencias del poder y las autoridades públicas, es decir, que quien tiene que guardar ese secreto son las autoridades públicas, pero es evidente y está absolutamente ya consolidado que los particulares entre sí también están obligados a guardar el secreto de las comunicaciones. Entonces, esa es la primera idea. Entre particulares sí hay secreto de comunicaciones, sí hay obligación de guardar. Ahora bien, es también absolutamente claro, y lo dice el Tribunal Supremo hace ya muchísimos años, que no hay obligación de guardar secreto de comunicaciones respecto de una conversación en la que una persona se habla. Es decir, no hay secreto de comunicaciones, no hay esa obligación cuando, por ejemplo, en la conversación de WhatsApp, uno de los partícipes pues, pretende levantar acta del mismo. Esto es fundamental en el sentido de que nos da la primera regla. Si el que viene con el móvil ha sido participante en la conversación de WhatsApp, entonces se puede levantar acta de esa conversación y no se conculca el derecho al secreto de las comunicaciones. Si el que pretende levantar acta no ha sido participante en esa conversación o no está en el grupo de WhatsApp en el que esa conversación se ha celebrado, entonces no. Por tanto, allá hay una primera línea que nos delimita claramente una aceptabilidad y una no aceptabilidad. En el caso que estamos hablando, por ejemplo, sí habría lugar a la posibilidad de autorizar el acta, puesto que, en principio, la persona que trae el móvil es aquella persona en la que está conversando con la madre o el padre de sus hijos sobre temas comunes. En el acta de WhatsApp, en el modelo de acta de WhatsApp que he proporcionado al Consejo y a la Fundación Notariado y que ahora pido que se comparta con carácter general, aunque mañana probablemente va a quedar colgada para disposición de todos, hay como tres partes y una de las partes es una parte de manifestaciones. Bien. En esa parte de manifestaciones ya se va a hacer constar esta primera cuestión, ya se depura esta primera cuestión. Concretamente, en la parte de manifestaciones se dice que en el teléfono móvil número tal, que es de su propiedad, de la propiedad del requirente, y del cual tiene el uso, figuran registradas distintas comunicaciones por medio de la aplicación de mensajería rápida WhatsApp con el teléfono móvil número tal, con el otro. Y que además de ser titular de la línea, la propia persona requirente es la que ha enviado los mensajes que figuran como asociados al número señalado anteriormente. Es decir, lo que se está diciendo es, usted declare no solamente que es propietario del teléfono, porque incluso puede ser propietario a través de una empresa, etcétera, sino que ha sido usted el que ha conversado con la otra persona. Porque de esa manera yo podré considerar que se cumple digamos que se respeta el secreto de las comunicaciones en el sentido de que usted no tiene obligación de guardar. Por lo tanto, esa es la primera cuestión. La persona que ha sido partícipe sí puede hacerlo, la persona que no ha sido partícipe no puede hacerlo. Ojo que el secreto de las comunicaciones no se refiere al contenido de la conversación. Es decir, la conversación puede ser absolutamente banal, puede referirse a la Champions League, da igual. Lo que se protege es algo formal, la privacidad de un intercambio de datos, ¿no? Y por tanto, ahí está la primera regla. La segunda regla se refiere al derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad también es un derecho fundamental, también está recogido en el artículo 18 de la Constitución, pero hay un problema y es que no hay una definición precisa de qué significa el derecho a la intimidad, de qué es la intimidad. Hay sí muchas sentencias que se refieren a este derecho, se habla de un núcleo inaccesible de intimidad, se habla de el derecho a preservar partes de la vida personal, por ejemplo, la sexualidad, la intimidad corporal, la salud, el consumo de drogas, tener una enfermedad crónica, etc. Se habla también de la intimidad del núcleo familiar y también se dice que no es algo inmutable y que las circunstancias de la sociedad
hacen que varíe esta intimidad. Todo lo cual, la verdad es que no nos ayuda mucho a la hora de decidir rápidamente si una petición de acta de WhatsApp es aceptable o no. Por tanto, bajemos un poco a tierra el derecho a la intimidad y vamos a analizarlo con más concreción. Lo cierto es que el derecho a la intimidad tiene dos variantes. La primera es que no se permite el acceso ilegítimo a una serie de datos. La segunda es que no está permitida la divulgación de datos obtenidos legítimamente contra la voluntad del que ha expresado sus opiniones o del que ha emitido esos datos. Vamos a la primera. En cuanto al acceso ilegítimo a los datos, nunca se da en el aspecto notarial. Obviamente, porque el que te proporciona esos datos, pues ya se ha comprobado, o se debe comprobar, y lo veremos después, que es el propietario del teléfono y que además ha sido partícipe en la conversación. Y por tanto, el acceso a esos datos se produce de manera legítima por parte de la persona que los tiene y por parte del notario que recibe esa petición. La segunda cuestión es la divulgación de los datos contra la voluntad del que ha expresado sus opiniones. Entonces hay que decir ahí varias cosas. La primera, que no cabe desconocer un factor absolutamente importante, como es que cualquier persona mínimamente informada sabe que expresar sus opiniones en una cuenta de WhatsApp o en un grupo de WhatsApp, esa opinión ha perdido ya ha perdido el control de esa opinión y es susceptible de ser divulgada por los receptores. Eso ocurre absolutamente continuamente con los reenvíos, etc. Por lo tanto, alguien que pretende conservar una opinión en la intimidad no la pasa a otra persona, no la pasa a un grupo. Esto es algo que se puede considerar que es notorio. Por lo tanto, esta primera idea de que es una divulgación de datos contra la voluntad hay que ponerla ya bastante en cuestión. Pero es que además hay una segunda cuestión que nos puede tranquilizar más respecto de las actas y la intimidad. Y es, el hecho de protocolizar notarialmente una información no implica divulgación de esa información. El Tribunal Supremo nos dice que el secreto protocolar tiene una función el cual impide que pueda hablarse de divulgación de información íntima por el hecho de que se haya protocolizado esa información. Es decir, si yo autorizo un acta y la protocolizo, no por ello, en ningún caso, e independientemente de lo que pensemos del sistema de WhatsApp que he dicho anteriormente, pero la protocolización no implica divulgación. Porque el derecho, o sea, la publicidad del protocolo es restringida. Solamente personas con interés legítimos o con interés legítimo con derechos adquiridos pueden acceder a esa información. Es decir, nosotros podemos protocolizar porque en ese sentido no hay en ningún caso una divulgación indebida. No obstante lo cual, viene bien decir en el acta específicamente todo esto que acabo de comentar. Y por eso en el acta y en el modelo de acta que les propongo, que está ahí también en la pantalla, al final, en el apartado de advertencias, tengo una específica que se refiere a esto. Y dice, informa al requerente de que el protocolo notarial es secreto, artículo 274 del reglamento, es más abajo. La publicidad del mismo a través de la copia autorizada de este acta no presupone una autorización para una publicidad indiscriminada de su contenido y que a él, al requerente, incumbe la responsabilidad de no divulgar indebidamente datos personales y de hacer un uso adecuado de los mismos. Es decir, admito que usted protocolice, pero usted sabrá cómo divulga aquello. El que yo le dé la copia autorizada no le autoriza a ponerlo en cualquier sitio y de cualquier manera. Por otra parte, y en relación con el ejemplo que he indicado al principio, respecto de la intimidad personal, también el Tribunal Supremo ha indicado que, además de la intimidad personal, hay una intimidad familiar y se admite que el acta notarial de manifestaciones contenga manifestaciones relativas a la vida familiar del interesado, dice, con ocasión del proceso de ruptura matrimonial. Por tanto, en el acta que he propuesto no ha lugar a secreto de comunicaciones y parece que es un acta que en relación con el derecho a la intimidad está perfectamente protegida, puesto que está hablando de algo que le pertenece a su propia intimidad y porque además el hecho de autorizar el acta y protocolizarla no significa divulgación de la misma en absoluto, puesto que el acceso al protocolo está muy, muy limitado. Entonces, ¿sería suficiente ya con eso para autorizar el acta? Y dice, hombre, en realidad no, porque hay un tercer nivel
que es un nivel ya notarial. De acuerdo, no se conculca, en este caso, el secreto de las comunicaciones. De acuerdo, vemos que en la intimidad pues tampoco está afectada, puesto que en sí mismo el protocolo no significa divulgación indebida. Pero además está el filtro del interés legítimo. El interés legítimo que en cualquier acta es necesario. Y en esta, pues especialmente. Entonces, el acta, la petición del acta debe estar formulada para una finalidad. Entonces, la finalidad puede ser, por ejemplo, yo pongo en el propio modelo, son conversaciones que se consideran relevantes para el procedimiento judicial por despido que tiene contra la empresa X, de la que forma parte Doña, la otra persona que conversaba, la cual era su superior directa en el momento de producirse los mensajes. O por ser una conversación con su ex, en el que constan las circunstancias de entrega al requiriente de los hijos comunes, etc. Este interés legítimo, esta apreciación, yo recomiendo no ser perezoso a la hora de exponerla en el acta. Es decir, nosotros los notarios, los oficiales de notaría, tendemos a ser muy sintéticos, a decir las cosas muy brevemente, pero en este caso no recomendaría eso. Recomendaría que cualquier causa, cualquier razón que se exponga para que se considere como razón suficiente, se exponga de manera minuciosa y con la amplitud que se considere para que quede perfectamente claro. Hay una regla, yo siempre digo a mis oficiales, en este y en otros casos, y es que en el documento notarial, en temas sensibles, debe figurar aquello que hubiéramos querido que pusiera en el caso de que ese documento notarial acabara en el juzgado o acabara en la prensa. Por tanto, con ese criterio, muchas veces podríamos pensar, ¿por qué esto no lo puse más amplio? ¿Por qué esto no expliqué que me había dicho esta persona tal? ¿Por qué no dije que esta otra persona manifestaba cual? Etcétera. Un ejemplo que no tiene nada que ver con estas actas son la declaración de estar cancelado económicamente un préstamo hipotecario sin acreditación, que muchas veces en materia de responsabilidad civil, si eso hay una cláusula específica en la que todos se dan por enterados, en la que hacen constar las circunstancias de por qué no hay certificado, en la que los compradores se reiteran y que entienden y tal, pues los tribunales lo aceptan. En cambio, si lo pones de manera muy breve, no lo hacen. O sea, es una cosa muy peculiar. Entonces, les convence más que has hecho una labor en fin, de una tarea específica cuando lo pones de manera más amplia y más concreta. Aquí siempre recomiendo que se haga de esa manera. Es decir, que el por qué se explique de una manera amplia, con las circunstancias y muy concretamente para qué lo quieren, y para que eso quede en constancia expresa. Dicho lo cual, superados los 3 filtros, entonces se puede hacer el acta. Y hay una serie, aparte de manifestaciones, una serie de comprobaciones. Entonces, en el acta también tengo esta serie de comprobaciones que son las que, digamos, permiten reflejar cuestiones técnicas. Entonces me pide a mí, dice, me requiere para que visualice en su teléfono móvil ciertas conversaciones mantenidas conforme lo indicado anteriormente, sin que queden descontextualizadas de lo expresado antes o después de ellas. Es decir, como siempre, cuando se transcribe algo, no se puede permitir que antes o después de esa conversación haya algo que modifique lo que se pretende transcribir. Y si hay una descontextualización, hay que decir que no, se ponga como se ponga. Es decir, lo que hay que transcribirse es algo que tenga sentido propio sin necesidad de aclaraciones posteriores. Además de eso, de esa petición, se dice, digamos como comprobaciones, me exhibe y devuelvo factura de la línea telefónica del número indicado de fecha tal en la que consta que el requiriente es titular de la línea. En segundo lugar, compruebo que esa línea telefónica está activa en el terminal, llamando a ese número. En tercer lugar, verifico que en el terminal telefónico consta como identificación email el número tal. El email es un número de 15 dígitos, que es el número del teléfono como tal, como el DNI del teléfono, que se puede obtener de muchísimas maneras. En concreto, por ejemplo, llamando al asterisco cuadradillo 06 cuadradillo. Claro, que se puede hacer de muchas maneras. Ese email aparece en el número, lo hago constar. Y luego entro en la aplicación de WhatsApp y compruebo que los teléfonos son tal y cual. Bien. Y con todo eso ya tengo comprobado todos los aspectos técnicos y transcribo la conversación. Y ahora explicaré cómo. Ahora bien, la cuestión es, ¿debo transcribir fotos?
los vídeos, los audios, muy brevemente, porque no quiero extenderme muchísimo. Las fotos las transcribo, los audios en general no transcribo los audios. Las fotos las puedo pasar a papel y ya está. Los audios no, en general, y esto es una opinión mía, porque no se puede reflejar el tono de la conversación. Y el tono de la conversación es muy importante. No es lo mismo decir, te voy a matar, no me has traído las llaves, a te voy a matar. Hay una gran diferencia y, por tanto, los audios en general, salvo que sean muy cortos y digan, de acuerdo, mañana nos vemos, no lo hago. Hay una alternativa y es que los audios y, por supuesto, los vídeos se pueden depositar a través de un acta de depósito o una misma acta de WhatsApp, pues una diligencia de depósito para que consten allí, ¿no? Pero no lo suelo hacer, precisamente por eso. También hay una cuestión y es la idea esta de manipulación. Es decir, es que las actas de WhatsApp se pueden manipular, o sea, los WhatsApp se pueden manipular y, por tanto, las actas no sirven para nada, etc. Bien. Esto que se ha dicho mucho por ocasión del acta de WhatsApp del político, que hace falta una pericia posterior, yo voy a decir dos cosas. La primera es que, en mi percepción, el 99,99% de la población española, de hecho, no sabe manipular un acta de WhatsApp y, por tanto, el peligro es bastante reducido. Y, en segundo lugar, que el que sepa manipular una conversación de WhatsApp y lo haya hecho, pues no creo que vaya a ser tan tonto de ir al notario para que levante acta, para que luego en una pericial se demuestre que ha manipulado. Pero, en todo caso, en la propia acta, perdón, en manifestaciones se hace constar algo al respecto. Y en este acta yo pongo que ni los mensajes de los que van a quedar constancia, ni ninguno otro de esa conversación han sido manipulados por la persona solicitante y que no tiene conocimiento o sospecha razonable de que lo hayan sido por otra persona. Por tanto, directamente con eso, con esa manifestación, ya hay una especie de advertencia respecto al que viene a la notaría. Con todo eso se hace la diligencia. Normalmente yo lo que pido es que se utilice la función exportar chat, que el chat lo exporten a una cuenta de correo de la notaría y de ahí escogemos el trozo de texto que quieren que se haga constar en el acta, por supuesto, como digo, cuidando con el contexto, o sea, cuidando el contexto como tal. Y ahí termina el acta. Vamos a someter este acta, este sistema que les he dicho ahora, ¿no? El sistema de secreto de las comunicaciones, el sistema de analizar la intimidad o el sistema de analizar el interés legítimo a una prueba de estrés, si me parece, ¿no? Es decir, a un acta extrema, probablemente casi de laboratorio, pero que nos viene bien para ver si este tipo de análisis nos permite hallar una solución razonable en todos los casos. Vamos a imaginar que lo que entra por la puerta es una persona con un móvil, pero no como el anterior, sino un móvil en el que viene una conversación con otra persona de hace, por ejemplo, 5 meses, en el que esa persona confiesa que ha sufrido abusos sexuales en el trabajo en el que esta persona también trabaja. Es un compañero de trabajo. Pero en principio llega eso y quizá nuestra reacción sea bien entrar en pánico o bien decir, vaya, estoy al juzgado, que yo no quiero saber nada de esto. Pero vamos a ver si el sistema funciona, ¿no? En primer lugar, está el secreto de las comunicaciones, dado que podemos comprobar que esta persona ha sido uno de los que han conversado en esa conversación tan especial, entendemos que no hay secreto de las comunicaciones. En segundo lugar, en el tema del derecho a la intimidad, no ha habido una extracción de datos, un acceso ilegítimo a los datos, eso es verdad. Ahora bien, puede plantearse si la divulgación de esos datos sería contra su voluntad. Son datos muy especiales, muy cercanos, ¿no? Pero es verdad que esa otra persona le ha dicho que ha sufrido abusos sexuales hace 5 meses en el despacho. Por lo tanto, esa intimidad puede ser dudosa. Pero vamos a dejarla ahí pendiente de la tercera cuestión. Y la tercera cuestión es el interés legítimo. Es decir, ¿por qué esta persona quiere levantar acta de una conversación de esta naturaleza? Claro, ahí pueden ser muchas cosas. Una de ellas, ya digo que es un caso extremo, es, mire usted, es que yo era el jefe de esta persona y esta persona se ha suicidado y resulta que a mí me acusan de saber que yo conocía los abusos sexuales hace 5 años y no hice nada. Y aquí demuestro que en realidad me lo dijo 4 días antes de suicidarse. Bueno,
es un caso en el que yo claramente veo que tiene interés legítimo. Y por tanto haría el acta. Cuando al principio uno está perdido, pero al final dice, no, no, ahí tiene sentido porque no se trata de divulgar una intimidad, sino de protegerse. Si por el contrario esta persona lo que quiere es conservar esto para hacer un uso, digamos, hasta publicitario o de un tipo que no esté claro, entonces le diría que no. Por tanto, un acta incluso tan extrema como esta puede ser también analizada y desmenuzada. Y ahora voy a apuntar todavía más alto. En ese acta no solamente dice esta persona que ha sufrido abusos sexuales, sino que da un nombre. Y entonces ya directamente dice, bueno, esto claramente es una comisión de un delito y por tanto pues no se puede, ha de irse al juzgado. Y en ningún caso se podría levantar acta de esto, salvo que se alegara algún tipo de indefensión, por ejemplo, que, pues no sé, que ese teléfono lo tiene nada más o que se lo van a retirar, o cualquier cosa extrema, y un acta de este tipo en el que se verificara o que se hubiera algún indicio de la comisión de un delito, en ningún caso se podría hacer si no fuera por colaboración con la justicia. Es decir, ese acta se podría autorizar, ya digo, es un caso súper extremo, pero tendría que enviarse inmediatamente una copia a la Fiscalía o al juzgado. Pero, como podemos ver, el sistema de análisis del derecho al secreto de la comunicación, análisis de la intimidad como tal, si es que la hay o no la hay, sobre todo por el uso que se va a hacer el acta y sobre todo el interés legítimo, nos permite parametrizar muy bien este tipo de actas. Bueno, me he extendido mucho en las actas de WhatsApp porque el resto de las actas con este sistema también me va a permitir analizarlas con más sencillez y de la misma manera. Entonces, viendo otra vez, por ejemplo, el listado de actas que tengo para hablar, están las actas de webs públicas, ¿no? Las actas, pues esto, de las webs que se tiene acceso directamente desde Internet. Yo, si pido que pongamos de nuevo el listado de las actas, ¿no? Entonces, esto incluye diarios, incluso bajo suscripción. Ahí no vemos que exista ningún tipo de problema de secreto de las comunicaciones ni derecho a la intimidad. Basta con un interés legítimo mínimo para que cualquier persona pueda pedirnos levantar acta de una web pública. De una web privada, intranets, webs privadas, plataformas de correo tipo Gmail, eso es también algo que está permitido en la medida en que esa persona pueda acceder con llaves, es decir, con contraseñas a esa parte privada. Si puede acceder a esa parte privada, es que respecto de esos datos no ha lugar a proteger el secreto de las comunicaciones como tal, eso no hay duda. No tiene que haber ningún problema de intimidad en general, puesto que debe acreditar un interés legítimo y, por tanto, se puede acceder a esas intranets privadas, pero siempre, por precaución, tanto en la web pública como en la privada, y en general en este tipo de actas, es mejor que se acceda desde el ordenador de la propia notaría para evitar problemas de manipulación con ordenadores que nos trajeran desde fuera, ¿no? Ya vemos que el sistema de análisis siempre va a ser el mismo a la hora de quitarnos dudas. En las actas de redes sociales es un poco lo mismo. Son redes sociales públicas, pues no hay ningún problema. Se puede autorizar. Que en esas redes sociales o incluso en las actas de WhatsApp haya lenguaje malsonante, insultos, tal, yo creo que eso no nos debe echar para atrás en ningún caso. Eso es una cuestión, eso es la vida, y el notario está para reflejar la vida siempre y cuando se tenga interés legítimo en eso, ¿no? Entonces, en las actas de redes sociales, sí son de cuentas cerradas, es decir, de cuentas que no se accede públicamente, sino que están con el candado. Si la persona que te requiere puede entrar en esas cuentas porque es, digamos que es amigo de esa cuenta, es decir, tiene acceso a ella, yo no veo ningún problema. Es decir, si yo a través de mi cuenta, en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera, puedo acceder a información, esa información está al alcance del acta siempre exista interés legítimo, ¿no? Y esa idea vale, digamos, para todo tipo de redes sociales. Incluso ya digo, aunque haya cuestiones desagradables o insultos. He hecho actas pues, de personas, de artistas que piden que determinadas páginas web privadas, pero a las que puede acceder a través de su Facebook, por ejemplo, pues se vea que le insultan porque ha suspendido un concierto, casi que le acusen de delitos, etc. Entonces,
Es evidente que ahí hay interés legítimo y es evidente que si accede el interesado, tú también puedes acceder. Bien, quiero ahora pasar a otra cuestión completamente distinta, ¿no? Pero ya digo que, en resumen, en las actas de WhatsApp, de webs públicas, de webs privadas, de intranets, de redes sociales públicas y privadas, el análisis siempre tiene que partir de si hay secreto de comunicaciones, si hay un interés legítimo suficiente y si no se viola una intimidad básica por una razón insuficiente, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que la divulgación de datos no se produce por la protocolización, sino por el uso que el que recibe la copia autorizada haga de ella, y por eso hay advertencias. Bien, ahora voy a hablar de un tema completamente distinto y es de un tema que a mí me parece muy útil, que es la posibilidad de enviar, de hacer uso del artículo 201 del reglamento notarial, que es el que habla de las actas de envío de cartas. Pero es que este artículo no solamente habla de las actas de envío de cartas, habla también de envíos telemáticos. Dice literalmente: el simple hecho del envío de cartas u otros documentos por correo ordinario, procedimiento telemático, telefax o cualquier otro medio idóneo podrá hacerse constar mediante acta. Bien. Entonces, yo tengo un segundo modelo, que tengo aquí, que ya está colgado, en relación con un acta que consistiría en que el notario, a petición de un requirente, envía a través del correo corporativo y firmado electrónicamente un documento, una carta, a un determinado correo electrónico. Esto es especialmente útil cuando se pretende hacer algo que es muy difícil hacer por correo postal, es decir, notificaciones a empresas en el extranjero. Es decir, notificaciones a empresas en Texas, en China, en Australia, en Uruguay o en Kazajistán. Eso es imposible hacerlo por correo postal. En cambio, el propio 201 del reglamento te permite hacerlo por procedimiento telemático, ¿no? Y realmente es útil, yo lo he hecho en ocasiones, y queda, en primer lugar, muy limpio, y en segundo lugar, habitualmente además contesta. Es verdad que el 201 dice que en estas actas no hay derecho a contestar, pero eso no significa, evidentemente, que el que no haya derecho no impida el poner ese derecho a contestar. Y, de hecho, en el modelo que yo propongo hay un derecho a contestar durante 15 o 30 días, de manera que la persona o la entidad que notifica pues puede recibir la contestación por el mismo medio, es decir, un correo al propio notario autorizante del acta. Obviamente, el que recibe ese correo electrónico, esa dirección de correo electrónico, sabe que tú eres notario porque es un certificado de firma electrónica cualificada de una entidad, un prestador de servicios de certificación acreditado, y puede comprobar que eres notario en funciones en España con el cargo vigente. Por tanto, te has acreditado perfectamente. En este tipo de actas, un momento que mire esto, aquí está. El derecho a contestar, pues uno lo pone como quiera parecer, ¿no? Pero hay algo que es que el domicilio de las empresas muchas veces acaba siendo la red, la web y sus correos electrónicos. De hecho, que estaba buscando una resolución muy curiosa de la Dirección General de Tributos del 2018. Se planteó la siguiente cuestión: un servidor situado en España constituye un establecimiento permanente a los efectos del impuesto sobre sociedades. Dice, pues respondió que sí, con determinadas condiciones. Es decir, si un servidor puede ser un establecimiento permanente, pues desde luego una forma de requerir puede ser perfectamente una dirección de correo electrónico que figure en la página web de una determinada sociedad. Ahí está el modelo que tienen ustedes en pantalla, pero básicamente lo que dice es que me requiere conforme al artículo 201, es decir, no estoy aplicando nada por analogía, estoy literalmente aplicando el 201 para que remita por correo electrónico un determinado documento. Entonces, aquí pongo un poco los pasos que yo suelo seguir. El documento será incorporado como archivo adjunto a un mensaje desde mi cuenta de correo corporativo, correonotarial.org, a la cuenta de correo tal, que se puede exponer, que es la de la empresa tal, que figura en su página web, etc. Se establece una posibilidad de contestar en 15 días o un mes, y en este caso se hace constar por diligencia. En el apartado asunto del correo mío pone notificación de efectuada por conducto notarial. En el cuerpo de correo hago constar
por medio del presente correo electrónico se traslada la notificación a solicitud de don tal, que consta como documento único. El envío se efectúa desde mi correo corporativo oficial y está firmado electrónicamente con mi certificado de firma electrónica cualificada, pudiendo consultarse su vigencia y la acreditación de mi condición de notario en activo. Es decir, soy notario y le estoy notificando conforme al reglamento notarial español. Y luego pues, se hace constar la posibilidad de contestación y que el correo se enviará firmado con mi certificado de firma electrónica cualificada. Un sistema sencillo que te resuelve problemas complicados, porque ya digo que las notificaciones, especialmente a empresas en el extranjero y especialmente a según qué países, es absolutamente imposible hacerlas por correo postal. O sea, ahí está el modelo, que también se va a colgar, y creo que el modelo es autoexplicativo realmente. Y por tanto, pues me remito a él porque tampoco tengo muchísimo más tiempo, ¿no? Ahora voy a hablar de otro tema, también específico y difícil, pero que tiene su punto de... O sea, se puede perfectamente concretar. Son las actas en materia laboral. Esto siempre da un poco como de miedo, ¿no? Las actas en las que te piden que accedas a la intranet de un trabajador de una empresa, a su ordenador, a su dispositivo, etc. Entonces, ahí, claro, está la normativa laboral de protección al trabajador y a veces uno se siente un poco perdido. Pero hay reglas que te permiten estar tranquilo respecto de este acta y decir que sí o que no con cierta seguridad, ¿no? En primer lugar, hay que precisar mucho el interés legítimo, ¿no? El interés legítimo debe ser el control de la organización productiva y el cumplimiento de las obligaciones por parte del trabajador. Es decir, de nuevo lo que digo antes, el que quiera un acta de este tipo tiene que especificar muy bien y de manera muy concreta y con la amplitud que sea necesaria por qué quiere este acta. Y ser convincente y por tanto, dejar claro, no en una línea, sino en lo que haga falta, por qué hace falta un acta respecto de dispositivos que tiene un trabajo. En segundo lugar, y esto es muy importante, hace falta acreditar una cosa, y es al trabajador se le tiene que haber comunicado, hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 17, digo, al trabajador se le tiene que haber comunicado con carácter previo y de manera expresa la posibilidad empresarial de adoptar medidas de vigilancia. Y no solamente la posibilidad expresa de adoptar medidas, sino también de cómo éstas se pondrán en marcha en la práctica. Y en concreto, que sus mensajes y sus dispositivos podrían ser revisados. Se requiere una advertencia expresa. No basta con una advertencia más o menos genérica. Y de hecho, si lo que se busca es que en el ordenador se estén ejercitando actividades particulares, ha de existir un protocolo interno que prohíba usar los equipos para cuestiones personales. Si no hay ese protocolo, el trabajador puede aspirar a una expectativa de intimidad, del derecho a la intimidad. Es decir, cuando se pretende un acta en relación con un ordenador o un dispositivo de un trabajador, primero hay que explicar muy bien para qué lo quieres. Segundo, tienen que justificar que con carácter previo y de manera expresa se les ha dicho, ojo, que puedo adoptar medidas de vigilancia y las medidas de vigilancia pueden ser esta y esta y esta. En concreto, además, puedo acceder al ordenador, puedo revisar los mensajes en cualquier momento, el ordenador no se puede usar para actividades particulares, etc. Y esa advertencia ha de justificarse que al trabajador le ha llegado y que, digamos, lo conoce de la manera que sea. Si eso se ha producido, entonces el acta es aceptable. Si eso no se ha producido, este es un tema sensible, de derecho realmente a la intimidad además, y por tanto no sería aceptable un acta de este tipo. Entonces ahí sí que, naturalmente, pues tenemos que valorar en qué medida se ha producido esta advertencia tan expresa y tan concreta sobre de qué manera se le puede vigilar, de qué manera se pueden revisar los equipos. Si supera este filtro, que ya es exigente, en todo caso se estima que este tipo de actas deberían hacerse preferentemente en horario laboral, también preferiblemente con la asistencia del propio trabajador y de un representante legal de los trabajadores, pero no se estima, y esto es lógico, que deba haber un preaviso al trabajador, sino directamente ir allí y hacer, practicar la diligencia del acta, pero con todas estas precauciones. Por lo tanto, es un acta delicada, pero no imposible de realizar
con cierta seguridad en la medida en que se hayan cumplido estos requisitos de control o de advertencia previa muy severa por parte de la empresa a los trabajadores. Muy bien. Además de eso, y ya voy enfilando la parte final, tenemos dos actas, que son las actas, que están actas, digamos, de documentos informáticos y actas de programas informáticos. Aquí lo único que tengo que decir es que esto suele ser ya muy complicado en estos depósitos, porque son depósitos ya de documentos que nos exceden muchas veces en cuanto al contenido, no sabemos lo que es, y qué decir de los programas informáticos. Entonces, mi consejo para estos depósitos, tanto respecto de cuando se incorpora en un PEN documentos informáticos o programas informáticos complejos, es de nuevo no ser perezoso en cuanto a la petición, es decir, en este caso no el interés legítimo, sino qué es lo que se está depositando. No basta con una línea, sino, no, dígame usted aquí específicamente qué documentos son, qué contienen cada documento. Si hay un listado, pues yo incorporo el listado bajo su responsabilidad, etc. Es decir, no solamente, como dice el artículo 216, respecto a los depósitos de programas informáticos, manifestar que no es contrario a la ley y al orden público, y con eso vale. Yo ya vuelvo a reiterar la regla que dije anteriormente, que los documentos notariales digan lo que quisiéramos que contuviera en el caso de que ese documento apareciera en la prensa o acabara en un juzgado, ¿no? Y desde luego a mí me gustaría que se viera una extraordinaria diligencia por mi parte en relación con la precaución respecto a lo que estoy depositando hasta donde yo puedo llegar. Si hace falta incluso, en el caso del depósito de programas informáticos, de que un perito firme el acta o certifique a qué se refiere ese programa, desde luego no hay ningún problema en incorporarlo, como igual que incorporamos un perito para la declaración de obra nueva. Y lo mismo respecto de los documentos específicamente. Muchas veces son 100 o 1000 documentos y es imposible que sepamos cuál es el contenido. Entonces, que la manifestación no sea una cosa simplemente de pasada, sino que sea algo realmente que se vea que la hemos trabajado, que nos hemos preocupado del tema y que la gente se moje todo lo posible, ¿no? Y en ese sentido, pues quedarnos un poco, no solamente más tranquilos, sino hacer algo más técnico y que desde luego mejora completamente el documento. Estas son las actas que yo quería comentarles como tal, en general, y quiero terminar con dos cosas. La primera es una que he dejado ahí pendiente, que es una prohibición que tiene el reglamento. Y quería simplemente comentar. El reglamento tiene un artículo, que es el 198, en el cual se prohíbe el levantar acta de manifestaciones de conversaciones telefónicas. A veces el acta de WhatsApp, me preguntan si en el caso de que hubiera audios, pues tiene algo que ver con las conversaciones telefónicas, con esta prohibición de las conversaciones telefónicas, ¿no? Y por eso quiero comentar. Esta prohibición, dice, el requerimiento para levantar acta de manifestaciones no podrá referirse en ningún caso a conversaciones telefónicas. Vamos a analizarlo, pero ahora ya sabemos cómo hacerlo porque tenemos un sistema y vamos a aplicar el sistema. Es decir, esta prohibición de levantar acta se refiere al secreto de las comunicaciones, que no, porque va a pedírmelo alguien que es parte de la conversación telefónica. Luego, la prohibición del 198.1.7 no se refiere al secreto de las comunicaciones. Pero no. ¿Esta prohibición se refiere al derecho a la intimidad? Tampoco, porque luego la conversación puede referirse a algo absolutamente banal, algo incluso casual, ¿no? No tiene que ser algo muy profundo y muy íntimo. Y por tanto, no se refiere esta prohibición a proteger el derecho fundamental a la intimidad. Por tanto, ya entendemos que hay que bajar un escalón y en realidad es una prohibición técnicamente notarial, o sea, meramente notarial. ¿Por qué es? Pues yo creo, esta es una opinión personal, que es porque al notario se le exige siempre que actúe de frente. Es decir, como dice la Dirección General, en el notario no caben actuaciones clandestinas o sinulosas. Y en una conversación telefónica, por mucho que quieras, tú no te puedes identificar frente a la otra parte. Y tú tampoco puedes identificar a la otra parte. Y eso se estima que realmente no es muy digno del notario. Hay que tener en cuenta que esta norma se pone en el 2007, es decir, todavía no había ni redes sociales prácticamente.
Por tanto, esta restricción de no levantar acta de conversaciones telefónicas se refiere a eso, no porque violes ningún derecho fundamental en el caso de que levantaras acta, sino porque en realidad a la otra persona no le puedes acreditar tu condición de notario y la otra persona tampoco, tú estás muy claro, no sabes muy bien quién es o quién no es. Por tanto, en ningún caso esta restricción se puede ampliar, en ningún caso, en mi opinión, tienen nada que ver las actas de WhatsApp al respecto, por mucho que eh, se, se puedan parecer en este sentido, ¿no? Y desde luego, como es ya evidente, sí se puede levantar acta de reuniones por videoconferencia, no solamente ya porque el 17 ter de la ley notarial lo permite para hacer incluso reuniones de junta, sino porque en general el notario puede conocer a estas personas y creo que ya no hay ninguna duda de que un acta de videoconferencia es perfectamente posible y que nada tiene que ver la prohibición del 198.1.7 que va a quedar restringida estrictamente a las conversaciones telefónicas y, en cierto modo, un poco anticuada. Termino con esto, casi, porque quiero simplemente referirme al final a la existencia, como seguro que ustedes saben, de unas actas muy especiales que a través del Colegio Notarial de Valencia y del Consejo General de Notariado se han puesto en marcha a través de la plataforma notarial para ayudar a los damnificados de la terrorífica Dana que se ha producido hace unas semanas, ¿no? Entonces, estas actas en las que se incorpora mucha información de la persona a la plataforma notarial y las fotos y lo que hay es una protocolización de fotografías, por muy modestas que puedan parecer, sin embargo, son muy útiles porque para el interesado lo que hacen es proporcionarle una ventana única de entrada para reclamar los daños, eso ya es muy importante en su situación. Para las compañías aseguradoras les parametriza perfectamente la información, no es lo mismo recibir un número indiscriminado y tremendo de correos electrónicos por parte de muchas personas que tenerlo todo en un acta notarial autorizada por un notario con su número de protocolo y su fecha, ¿no? Y por lo tanto queda todo ordenado y además queda todo ya conservado para siempre. Por lo tanto, yo animo a todos los notarios a que, en la medida en que su programa informático ya se lo permita, pues colaboren en esta actividad de autorizar estas actas gratuitas y hacer un servicio notarial a unas personas que verdaderamente están viviendo una situación terrible. Y nada más, esto es lo que yo quería comentar. Creo que prácticamente he clavado el tiempo y estoy a su disposición para lo que necesiten. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Yo lo que solemos hacer ahora es las preguntas que se han ido haciendo a través del sistema de Zoom, pues los vamos leyendo y Vale. ampliando alguna cosita. Hay varias preguntas, unas cuantas de Valentina Riómalo, que habla de que si las conversaciones están en el móvil de un menor, si tienen que comparecer los padres y pregunta si también el menor para decir que efectivamente él ha sido quien ha escrito los mensajes y no un amigo suyo, por ejemplo. Creo que algo has hablado antes de esto, sobre la autoría Sí, de las... sí, ahí es que encima con los menores ya se complica más porque, claro, un menor depende de un menor si tiene 13 años o si tiene 17 años. En primer lugar, regla fundamental, por muy padres que sean, no han sido parte de la conversación. Por tanto, no tienen derecho a levantar acta. El secreto de comunicaciones beneficia también a los menores. ¿Mm? Por tanto, los padres no pueden levantar acta de un teléfono de un menor. Si comparece el menor, ya hay que valorar. Hay que valorar en la medida, pues la capacidad. En primer lugar, el interés legítimo. Sí, pues levantar acta. Claro, si es una cuestión que es realmente acoso, o sea, si es delictiva, en realidad todo eso hace tránsito a la vía judicial. Si hay un acoso aquí, usted tiene que denunciarlo ante las autoridades. Si, por tanto, se deriva a vía judicial. Si realmente se dice, mire usted, es que yo necesito esto porque si no me causa usted indefensión y tal y cual, sin duda alguna, si el menor tiene capacidad para venir, debería comparecer. El menor por sí mismo, porque es parte de la conversación. Los padres porque ejercen la patria potestad, ¿no? Y si hay algo que sea delictivo, en mi opinión, el notario puede autorizar el acta, pero en mi opinión, como digo, yo enviaría de inmediato y de manera obligatoria casi una copia a la Fiscalía de Menores. Sí.
Plantean lo mismo o parecido respecto a una persona con discapacidad, que también entiendo que la respuesta es Bueno, la similar. persona con discapacidad, claro, la persona con discapacidad, ahí hay que aplicar la ley de discapacidad. La ley de discapacidad lo que dice es que las personas con discapacidad deben decidir por sí mismas, con los apoyos que sean necesarios. Pero decidir por sí mismas todo. Por lo tanto, si quieren levantar un acta de WhatsApp, tienen que ser esas personas con los apoyos que sean necesarios. Entonces, si los apoyos pues, son el guardador de hecho, el acompañante amistoso o quien haga falta. Pero bueno, tanto en el acta como en cualquier otra cosa, ¿no? Lo que en principio no se puede, de nuevo digo, es levantar un acta por una persona que diga, mira, que está aquí mi madre, yo es que estoy aquí, tal, la cuido, y mire usted las cosas que vienen, pues mire usted, lo siento mucho. O sea, usted no es participante en la conversación. Y hay un secreto de las comunicaciones. Usted, que se le nombre guardador de hecho, que se le autoriza a levantar acta o que le nombre curador. Pero hay que ser muy respetuoso con el secreto de las comunicaciones y en el caso de la persona con discapacidad, con lo que dice la ley. Y lo que dice la ley, el espíritu de la ley es que esa persona es la que tiene que decidir con apoyos de otro, no otras personas por él. ¿Vale? Muy bien. Y otra pregunta que hacen es, que es interesante, si la conversación tiene lugar en un grupo de WhatsApp Sí. del que el compareciente, el requirente, entiendo, es miembro, Mm. pero no ha participado en esa conversación en concreto, ¿podría levantarse el acta? En mi opinión, sí, sin duda alguna. Es decir, ser participante en la conversación no significa que tengas que haber dicho algo. De hecho, muchas veces levantamos un acta de WhatsApp solamente de textos de la otra persona. Sí, que tú no dices nada, simplemente lo que te ha dicho el otro o la otra, ¿no? Por tanto, en mi opinión, radicalmente sí. Tú estás en el grupo de WhatsApp, ya eres parte digamos, del foro, ¿no? Y por tanto, todos los que están ahí se han representado, que tú has podido leer eso y por tanto que formas parte de eso, sí. Otra pregunta interesante que hace Silvia Alonso es si el derecho a contestar en las actas de envío de correos electrónicos, si se entiende que solo sería válido si el que contestara tuviera un certificado digital en vigor que se pudiera verificar, pero si es de un país extranjero, ¿cómo se valida? A ver, estas actas son como tú quieras que sean. Es decir, yo envío a un correo electrónico y, o sea, me refiero, es el requirente que dice, oye, envíe usted a un correo electrónico. Le pongo un plazo el que quiero yo, porque eso es como cuando le pones un plazo, te requiero de pago para que en 15 días pagues y si no, no sé qué, el plazo lo pongo yo. Por tanto, no hay ningún problema en decir, recoja usted las contestaciones que vengan del mismo correo electrónico que le han enviado, ¿no? Porque aquí lo que se trata es de enviar a un correo electrónico que se presupone que es el correo de la empresa. Y lo que se hace constar es que desde ese correo se ha recibido una contestación. La validez de eso, los efectos de eso, las alegaciones que se puedan hacer digamos, desde la empresa que recibió la notificación es una cosa que será posterior. Pero queda clarísimo que se ha recibido desde el correo del que se envió una contestación que es esta, ¿no? Yo no exigiría más porque en el fondo es complicar algo que de manera simple produce unos efectos razonablemente positivos. Sí, lo que pasa es que, por decir algo también, o sea, Mm, tú dices que el del 201 del reglamento mm. notarial, No, ¿no? y con el principio de libertad, que cada uno puede poner lo que quiera. Sí, pero te quiero decir que hay veces que la ley te dice, hágase Mm. un requerimiento fehaciente y que se supone que es un acta de requerimiento con el derecho a contestar. Entonces, quizá haya que tener cuidado que ciertos requerimientos no se deben Ah, no, hacer claro, por es esa que vía porque son requerimientos fehacientes, ¿no? Yo Ah, no, creo. es que Entonces, en los que tienen que ir por el 202 no pueden ir eso por el es. 201 y este es del 201. Pero es que puede ser un requerimiento particular, una Sí, notificación, una sí. Por comunicación. aclarar, el 201 es el acta de envío de carta y el Claro, 202 es es el el requerimiento. requerimiento propiamente dicho o Exacto. notificación. Es un requerimiento Entonces, privado, si quieres. El público eso no es. vale. Este es privado. Correcto. Sí, Sí, o sea sí. que es una matización que es importante porque, por ejemplo, a lo mejor la resolución de una compraventa, pues no la debes hacer por esa vía si está de acuerdo Claro, con es la que es una legislación carta. española. No deja Claro, de ser una carta privada. Efectivamente. efectivamente. Muy bien. Bien, luego, dice aquí, pregunta alguno dónde se puede acceder a los modelos. Ya hemos dicho que se subirán Sí, todos a mañana. la web notarial. Otra que plantea Valentina Reo Malo también es sobre los audios. Dice, entiendo que el notario debe escuchar los audios enteros en caso de que hubiera algún delito o alguna irregularidad en ellos. Y eso me gustaría hacer una un pequeño comentario porque lo has dicho muy bien, el tema de las grabaciones
es por un tema casi de deontología notarial. Y yo me planteé en alguna ocasión cuando te traen una grabación ya hecha en un, lo que sea, en un pendrive, que sería parecida si te lo hacen por WhatsApp, si lo puedes transcribir o no, que a mí me parece diferente realmente de una grabación telefónica, porque claro, en la grabación telefónica el otro que está allí no sabe que hay un notario ni te puedes identificar por vía telefónica, con lo cual, de alguna manera, como tú bien dices, pillas de sorpresa al otro y estás metido en una conversación ajena en la que tú realmente no puedes ejercer tu función debidamente. Ahora bien, si te extraña la conversación la puedes transcribir. Era por anunciar que hay una resolución que dice que no se pueden transcribir un acta las grabaciones, una grabación que te traigan. Se puede discutir, ¿no? Porque no se sabe esa grabación cómo se ha realizado, quién la ha realizado, ni nada de nada. Ni puedes identificar a las personas. Pero es interesante recordar, la puedo citar, que es una resolución que tengo yo aquí. Pues súbela Bueno, mañana, yo creo súbela. que la comentamos tú y yo, me parece, pero bueno, Sí, pero si de la subes 13, la resolución, el texto de la resolución, ¿lo cuelgas también? sí, lo podemos colgar, Vale, 13 de porque yo creo marzo que de es interesante. 2014. Mm. Luego, bueno, lo de los actas ya lo hemos dicho. ¿Cómo justificamos la recepción de una notificación por correo electrónico? Plantea Yolanda García Madurga. Mm, ahí no sé, simplemente se envía por correo electrónico y si Y lo que pones lo del recibas, ajuste, ¿no? sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Pero En vamos, en definitiva, eso, general, la fiabilidad del envío de correo es que si no te da error, ha llegado, ¿no? claro. Mientras el correo postal en Nebraska, pues eso, ya te puedes esperar sentado a que te digan algo de si ha llegado o no ha llegado. Es decir, tiene sus limitaciones, pero muchas menos limitaciones que ir por el correo postal. Y generalmente se darán por válidos porque ha Claro. estado un notario que dice lo que ha ocurrido y ya está, Claro, ¿no? y además digo que no hay ningún mensaje de error posterior. Si hay un mensaje de error posterior, lo Efectivamente. pongo, ¿no? Y Oye, además me suele ser gustaría, envío a varios correos a la vez. Envía usted a estos 5 correos de la empresa. Envíos a los 5. me gustaría preguntarte a ver qué opinas de unas. Me acuerdo que en su día, cuando se hizo en un colegio notarial de Madrid, pues fue una charla, no me acuerdo, Sí. sobre este tema de las actas. Yo me quedé con la copla y normalmente lo hago, que es que, claro, comienzo desde el principio. Ayer vi en LinkedIn, que tú también lo has mencionado, que venía un perito diciendo que los actas notariales no sirven para nada porque solamente un perito informático, tal. Bueno, y es verdad, como bien has dicho, solo un pequeño porcentaje en realidad son capaces de manipular, pero sí que es conveniente a veces tomar algunas medidas técnicas. Yo, por ejemplo, una cosa que hago es borrar el historial, porque una de las cosas, cuando te metes en Internet a buscar lo que sea, una web, tal, pues borrar el historial para que no te digan que es algo que tú tenías metido en el ordenador. O sea, hay El algunas caché. precauciones Ujú. que a lo mejor es conveniente tomar. Yo los borro siempre, borro el historial y pongo que he borrado el historial para que no digan que es algo que se ha quedado ahí en la memoria y que no, realmente no estás Bueno, viendo ahí en lo que ese puedes es el momento. código fuente también. Es decir, Sí, sí, lo que ocurre es que lo que hay que hacer es siempre desde el ordenador de la notaría eso está claro, y eso está nunca desde claro. el ordenador particular. Por mucho que lo También tengo, si lo quizá, tienes aquí, pues déjalo ahí, ¿no? sí, también Y esto incluso, además lo vamos, puedes comprobar, o sea, quiero decir, el que alegue que está, y luego siempre si puedes poner la hora también, u sí, obtener el código fuente, que es el lenguaje HTML, que basta con pulsar el botón derecho del ratón y te pone sí. obtener el código fuente, va que el código fuente es larguísimo, te son páginas y páginas aquello, ¿no? Pero que también lo puedes obtener, ¿no? Pero Bueno, que en en general, definitiva, con unas sí, pocas precauciones, eso es, funciona razonablemente bien. Nadie va a discutir aquello. Porque eso de que el acta es manipulable y que el perito, mira, en el juzgado continuamente hay meros pantallazos, sí, pero sí. vamos, pantallazos vulgaris y en materia laboral, penal, en materia de menores, eso funciona como sin más. O sea, Evidentemente no somos técnicos, aunque tomar las precauciones mínimas para claro, conseguir que no te puedan decir una cosa obvia, exacto. pues me Por eso parece que en el modelo hay muchas precauciones, ¿no? En relación con la identificación del cacharro, con la no. identificación de la propiedad y con Sí, las sí, me han parecido manifestaciones que algunas hace él. bastante útiles y sobre todo la de decir que eso no lo hago yo y me parece que está muy bien decir que no lo ha, que sea, que yo soy el autor de esa conversación o yo soy tal. Sí, sí, sí. Eso es importante también que el tío diga que efectivamente él es el que lo ha escrito o el Claro, que que lo lo ha diga él, usado y tal. que lo diga esa Sí, por lo menos persona y que que lo se diga, moje, pero que es una cosa que eso está sí, ahí. Si ha mentido, pues eso se siempre es útil. claro, salvo que Sí, sea evidentemente algo completamente absurdo, o sea, que tú veas la conversación y dices, mira, usted no ha sido aquí, no ha conversado, es que vamos, es sí. imposible, ¿no? Entonces, claro, salvo que sea muy burdo, tú tienes que ver que es razonable, porque eso somos juristas, no somos...
de las máquinas. Otra precaución técnica que te pregunto, que yo no Mm, sé si es muy útil o no, pero también la hago, quizá precisamente por aquella charla que nos dieron en su día, es, pues claro, la grabación de la conversación, tú no sabes muy bien dónde está, si está en el móvil o está en la tarjeta. mm, Entonces yo le saco la tarjeta también y le pongo el número, por si acaso, por saber un poco en qué sitio, en fin, son precauciones técnicas que tú no sabes muy bien si mm. son prácticas o te las pueden burlar o Bueno, yo lo no, que hago es, en pero las grabaciones, como se puede exportar, me las exportan a mi correo sí, y ahí las deposito. estén donde estén. Sí. Vale, sí, o sea, Y yo por cojo último, y una, directamente accedo este de WhatsApp, como se puede exportar el audio y el vídeo. Entonces tú coges, lo envías a tu correo y eso lo depositas en un pen, ¿no? Y ahí se queda. O sea, ahí ya. Y lo renombras diciendo conversación 1, sí. conversación 2, conversación 3. O audio 1, audio 2, audio 3, ¿no? Es un Hay poco un par de trabajoso, preguntas. pero en Sí, las que perdón. son largas prefiero hacerlo así. En las cortas, no, las que son ok, pues vale. Ok. Hay un Claro. par de preguntas más. Venga. Unas de Valentina también, si se podría levantar acta de capturas de pantalla hechas a una cuenta de Instagram, por ejemplo, de hace años, que era pública, pero ahora es privada. Bueno, en realidad es un acta de manifestaciones con incorporación de documento, que Sí. declara que eso estaba así, pero no es un acta de web pública, es un acta, declaro que esto estaba allí e incorporo estos documentos, pues vale, pero no Yo tiene más creo, ciencia que yo eso. creo que también lo has dicho, que también cuando se trata de redes sociales en fin, o cuentas particulares, yo creo que debe usarse el mismo criterio que establece 198 en relación a la entrada en locales ajenos, que hay que pedir permiso. Es decir, tú no puedes entrar en el perfil de otra persona si esa persona no te da permiso, si es cerrado. Si es Pero, abierto o en el del propio requirente, puedes, claro, claro, exactamente. pero en el de otro, no. Bueno, Incluso sí, pero si tú... aunque ese otro tenga derecho a entrar, ¿no? no, O sea, yo, quiero decir que en una cosa que es cerrada ahora, pero que antes fuera pública, pues si ahora es cerrada y no puedes entrar, no lo puedes poner. Sería efectivamente un acta de manifestaciones de sí, una bueno, un foto que acta tú... diciendo que tengo estas capturas que hice el día tal, de la cuenta tal, y que las hago costar aquí. Pues muy bien, pero su valor es bastante pequeño, en mi opinión, ¿no? De ese acta. Otra pregunta me da muy interesante y es cómo se valoran esos conceptos a la hora de la minutación. No sé a qué se refiere. Pues un Bueno, acta. son actas sin cuantía, ¿no? O sea, no. Y luego Marta Floriano nos dice, en su opinión, ¿por qué no es equiparable la prohibición del 198.1.7 del reglamento notarial a conversaciones de WhatsApp? Igualmente, no puedes advertir al que no es requirente de que su conversación va a quedar reflejada en acta ni lo puedes identificar, ¿no? Yo tengo No, una a respuesta. ver, primero porque las restricciones se interpretan restrictivamente. Y en segundo lugar, porque entiendo lo que quiere decir perfectamente. Dice, oiga, esto es como una Sí. conversación, pero no, porque como he dicho antes, WhatsApp es una red social y todo el mundo se ha representado que lo que tú dices se puede repetir, reenviar, está al alcance de cualquiera, ocurre continuamente, es algo absolutamente notorio, ¿no? Y por tanto no da lugar a la privacidad que tú estimas de una conversación telefónica. La conversación telefónica es por definición privada. Y lo que ahí se protege es casi casi la dignidad del notario, ¿no? En la que lo que no se le permite es una actuación clandestina y sinuosa y por detrás, ¿no? Y que estás pero no estás. En cambio, la naturaleza de las cosas hace que las redes sociales, y WhatsApp lo es, todo el mundo se representa que los pantallazos te pueden aparecer en cualquier sitio. Y por tanto, que no ha lugar a esa privacidad, a ese encapsulamiento de la información a la que tú crees que tienes derecho en una conversación privada. Por tanto, las interpretaciones se interpretan restrictivamente y además yo no creo que sean casos iguales, la verdad, ni analógicamente aplicables. ¿Mm? Correctísimamente, correctísimo. Yo creo que tú cuando hablas no piensas que No, lo que no, dices queda no, petrificado. En no, cambio, no, cuando lo mandas por WhatsApp, sabes que sí. claro. Eso lo Es puede más, ver cualquiera. si yo hablo contigo, tú me dices que lo has grabado, me sorprende y me molesto. Claro. ¿Eh? En cambio, Pero si mi WhatsApp lo has enviado al grupo de familia, no sé, digo, bueno, o sea, pero sé que lo puedes hacer, naturalmente. O claro, sea, esa posibilidad te existe arriesgas. absolutamente siempre, ¿no? No es Correcto. que exista, es que es un gruyer, el WhatsApp, ¿no? Que va por todos lados. O sea, no es asimilable lo mismo y, por tanto, esa prohibición, además, claramente no ha sido aplicada en ningún caso. Así es.
Muy bien. Pues nada, Fernando, si no se te ocurre nada ¿No? más, me ha parecido interesantísimo, hemos aprendido todos Gracias. mucho. Me Ujú. ha parecido muy bueno tu modelo, que te lo voy a copiar, por supuesto, Vale, y, qué y bien. lo colgaremos ahí para el bien de la humanidad Para bien de la y del humanidad, sí, notariado en como concreto. mínimo. Esto es. Muy bien. Así Pues que nada, un placer. muchísimas gracias, Fernando, y nada, a los que estén escuchando, que han sido bastante gente también, más de 200, pues recordarles que en enero será el lunes, no me acuerdo exactamente qué día, pero mandaremos un correo pronto. Ujú, Pues hablaremos, como he dicho antes, de las resoluciones más relevantes de la Dirección General de Registros de Notariado, de esas que nunca debemos olvidar y debemos aplicar en nuestro día a día, y nos lo van a resumir el padre e hijo, los notarios Castaño, que son los que hacen las resoluciones por lo menos las diseñan, las resumen y las preparan junto con otros compañeros en la revista El Notario del Siglo XXI, con lo cual tienen mucha práctica y saben mucho. Muchísimas gracias, Fernando. un placer. Y bueno, pues mira, me dice Francis, me aclara que es el día 13 de enero, para que lo tengan ustedes en cuenta. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo a todos y hasta el 13 de enero. Hasta pronto.